sobre cuestiones más concretas, ¿no? Pero en principio era una aproximación más casi visceral, o sea, nos parecía importante, nos parecía políticamente significativo y nos parecía que había que recuperar y proyectar esa imagen para generar una serie de debates, ¿no? Esta es, pues, si yo recuerdo bien, la portada del último plumazo que hicimos. Y aquí, no sé, a mí se me ocurren muchas cosas porque esta edición de la revista es quizás la que tenía gráficamente mayor fuerza y era donde quizá a nivel simbólico se empieza a ver que la cuestión de marica acaba saliéndose del marco, quizá incluso de nuestro propio marco, desde luego del marco de lo que podía quedar circunscrito al tamaño de la hoja de papel, ¿no? O sea, es donde efectivamente lo gay en la Radical Gay prácticamente ya no existe, ya existe lo marica solamente, y lo marica ni siquiera acaba encajando en las formas que en ese momento estábamos considerando, ¿no? Entonces, pues en el papel se acababa escapando y se acababa diluyendo y acababa convirtiéndose en algo difícil de predecir o difícil de definir, ¿no? Esto también es una imagen recuperada de uno de los colectivos de ACT UP de fuera, extranjeros, quizá americano, no recuerdo bien, y está traducido el cartel prácticamente adaptado de un cartel que se hizo fuera. Las imágenes de sexo efectivamente en aquel momento eran prácticamente... Y las imágenes de sexo... Vamos a ver, las imágenes de sexo en términos políticos prácticamente no existían, y las imágenes de sexo en términos políticos y con preservativo existían quizá todavía menos, ¿no? No existían tampoco, y menos incluso, ¿no? Entonces, primero, hacer de una imagen pornográfica, hacer una imagen política, y hacer de una imagen pornográfica con preservativo una imagen política era algo que aquí, desde luego, hasta donde yo sé, no se había hecho nunca. Se había hecho fuera y por eso nos pareció importante y lo trajimos y lo adaptamos. Cuando formamos la Radical Gay, el SIDA no era necesariamente una de las prioridades con las que estábamos, una de las prioridades de trabajo con las que estábamos trabajando. De manera ingenua, diría yo. Por razones obvias fue algo que se nos fue apareciendo como evidente, y es algo que, desde luego, en lo que se refiere a la lucha contra el SIDA dentro de la Radical Gay, es algo de lo que somos muy deudores de un trabajo que se estaba ya haciendo fuera y que en España no se estaba haciendo, ¿no? Yo, en concreto, por razones personales, iba a París, por razones académicas también, con cierta frecuencia y tal, y tuve ocasión de conocer el movimiento antisida de allí, y yo me impliqué personalmente, el tiempo que pasaba en Francia, me impliqué personalmente en una asociación de lucha contra el SIDA francesa, que es ACT UP París, y fue allí donde empezamos, yo y a través mío, quizá circulando a través de mí, el resto del colectivo de la Radical Gay, a tener una línea de actuación y de política de lucha contra el SIDA que era completamente inédita, me parece, aquí, ¿no? y que luego retomar otra serie de colectivos también en España, ¿no? Yo creo que la Radical Gay fue un grupo hiperbólico y performativo incluso antes de conocer otras formas de activismo que se hacían fuera. De hecho, yo creo que era casi tan hiperbólico, como dices tú, como cualquier otro de los colectivos. Es verdad que lo era en una dimensión más reducida, quiero decir, si ACT UP París concentraba 5.000 personas, nosotros concentrábamos a 50 o a 150 o a 1.500 si fuéramos tremendamente optimistas, ¿no? Pero no, en las formas de aproximación a lo que era la lucha política, no, en el colectivo nuestro había gente que hacía cabaret, y había gente que hacía performance, y había gente que ha acabado siendo artista, y había gente que estudiaba física, y había gente que estudiaba, o sea, quiero decir, y había filósofos, y había periodistas, y había profesores de literatura después, ¿no? Pero una aproximación un poco performance a lo que era la lucha política la teníamos desde el primer momento. Yo creo que
que en muchas dimensiones, no ya del movimiento gay o no ya de las personas que hacen teoría gay o que estudian, pero también en la prensa sucede y en las administraciones sucede, o en las administraciones de aquella época o en la prensa de aquella época y tal. No se nos consideraba un movimiento político, se nos consideraba... No había esquemas, no había forma de explicar qué era aquello. O sea, nosotros cuando pues, si llegaba el 1 de mayo y mandábamos a la cadena SER y a la ABC y a la cadena COPE y al País y a toda la prensa y al Periódico de Cataluña y a toda la prensa que teníamos, un listado de prensa y tal, mandábamos un comunicado por fax que decía la patronal es heterosexual, claro, aquello debía de llegar a las redacciones de los periódicos, de las radios, de las agencias de prensa y no debían dar crédito. Y leían un texto que era desaforado, que tenía un calado político, que tenía una explicación, que tenía una justificación y que tenía una razón de ser, pero no había forma de comprender aquello, no había forma de encajar aquello en las estructuras. Una inmensa mayoría de la gente que recibía aquello no era capaz de analizarlo más que en términos estrictamente de performance, como decía Beatriz. Dice, esto debe de ser o sea, ¿quiénes son estos iluminados que afrontan situaciones o temáticas de una manera tan peculiar? No había esquemas. Desde ese punto de vista sí puede entenderse quizás que no se considerara la Radical Gay como un movimiento político. Pero es que la definición de la política en aquella época era muy estrecha, nos parecía muy estrecha, ¿no? Nosotros siempre defendimos la idea de una comunidad gay o de una identidad gay, aunque no encajáramos exactamente en ella o aunque no nos viéramos como parte de ella porque nos escapábamos por cualquier lado, pero sin embargo nos parecía interesante defender aquello, ¿no? Aquello efectivamente fue cuajando en términos geográficos, en términos de barrios gays, en términos de centros de reunión, en términos pues eso, de repente ya no había bares a los que había que llamar a la puerta y había cuarto oscuro al final y era un sitio siniestro y tal, no sé qué, de repente había cafés, había restaurantes, la gente era feliz y contenta y tal, y aquello se desarrollaba a gran velocidad. Para nuestro gozo, digamos. Nos parecía que aquello era una parte de lo que tenía que suceder, que hubieran los lugares, que hubieran los centros, que hubieran las posibilidades de tener una vida social como gay o como lesbiana en un margen de libertad que no existía unos años antes, ¿no? Al mismo tiempo, cuanto más se desarrollaba aquello que estábamos defendiendo, menos encajábamos dentro. Entonces era una evolución que casi parecía lógica porque bueno, pues cuanto más crecía Chueca, menos íbamos a Chueca. Y cuanta más gente iba a la manifestación del Día del Orgullo Gay, menos nos parecía que fuera nuestro lugar. O menos nos parecía que fuera nuestro lugar con pancarta y con mensaje político, ¿no? O sea, llegó un momento en que vimos bastante claro que no íbamos a pelearnos con un camión, con una megafonía y contra la música disco y contra Alaska a 5.000 decibelios, porque no teníamos los medios y porque era una batalla perdida, porque nadie iba a venir a gritar eslóganes radicales cuando podía irse a bailar y a divertirse. Y a lo mejor también secretamente porque también a nosotros nos apetecía también ir a bailar y a divertirnos, que es otra parte de la misma... es la otra cara de la misma moneda, quizás, ¿no? En ese contexto vimos que no tenía sentido mantener un colectivo que cada vez tenía menos eficacia política y cada vez tenía más presencia, digamos, folclórica. En términos del folclore, en lo que de folclore podía llegar a tener un movimiento como el nuestro, ¿no? En aquel momento una de las reflexiones que teníamos era que no nos queríamos convertir ni en un movimiento anacrónico que hubiera dejado de tener su lugar, ni en un movimiento nostálgico, ni en un movimiento que mirar atrás cualquier tiempo pasado fue mejor y antes éramos todos más jóvenes y más guapos. Yo creo que esa era una idea que teníamos
mayoritariamente asumida y clara, y que era la que nos llevaba precisamente a tomar decisiones como la disolución del colectivo. Es decir,